Primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 12. La palabra del Señor dice: en el nombre de Jesús. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Puede sentarse. Gracias, muchas gracias. Sin embargo, el pueblo de Dios anduvo por un tiempo extraviado. Se apartó de Dios. Lamentablemente se hicieron idólatras, adoraban dioses, adoraban a los Baales. Baal significa Señor. Adoraban a Astarte, la diosa de la sexualidad, la diosa cananea fenicia. Y cuando ellos se habían apartado, perdieron también el arca del pacto, perdieron la presencia de Dios, perdieron su dirección, se hicieron como las demás naciones. El pueblo de Dios caminaba lejos de Dios, como que dejaron de ser el pueblo de Dios, como que se apartaron de Dios, como quizá a nosotros alguna vez nos ha sucedido. Son tantos los golpes que la vida nos da, o nos descuidamos y nos apartamos de Dios. Pero hay algo bien precioso que deseo que usted entienda y que lo asimile y lo guarde en su corazón. Aunque usted se aparte de Dios, Dios no se aparta de usted. Él dice: con amor eterno te he amado, y por lo tanto, aunque te has equivocado, aunque te has apartado, dice Dios, te prolongué mi misericordia. Pasa el tiempo e Israel recupera el arca del pacto. Y dura 20 años, mire qué descuidados. Duró 20 años en Kiriat Jearim, una ciudad, un pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel como que de repente sintió la necesidad de retomar el arca del pacto, de adorar de nuevo a Dios. Por 20 años estuvo guardada ahí en ese pueblo. Pero el pueblo de Israel decía: tenemos necesidad de adorar a Dios, de restablecer el culto a Dios. Y entonces Dios levanta un profeta y un juez llamado Samuel, un hombre que desde niño fue dedicado a Dios. Y Samuel, un hombre que oraba, que predicaba, que amonestaba al pueblo pidiendo avivamiento, fue levantado por Dios para despertar ese grande avivamiento que vendría sobre Israel. Deseaban a Dios. Y es que el alma del hombre desea a Dios, necesita a Dios. Y como no busca a Dios, busca droga, busca sexo, busca tantas cosas. Pero en verdad, decía Martín Lutero, que en el corazón del hombre hay un hueco que dice Dios, y que el alcohol no puede llenar el hueco, el sexo no puede llenar el hueco, ni un hombre ni una mujer buena pueden llenar el hueco, aún la familia no puede llenar el hueco. Ese hueco únicamente Cristo, únicamente Dios lo puede llenar. En la pieza perfecta, la pieza maestra que falta en el corazón del hombre. Ni aún la religión, ni aún conocer la Biblia nos sirve. Necesitamos a Dios para que Él venga y llene ese hueco. Y ellos deseaban a Dios, pero sabe que lamentablemente deseaban a Dios, pero todavía tenían sus dioses. Hay que entenderlo, iglesia. No se puede pedir el favor de Dios si aún alimentamos el pecado. Perdóneme. O sueltas el pecado para abrazar a Dios, o te mueres abrazando tu pecado. No puedes, perdóneme, con todo amor y profundo respeto se lo voy a decir. No puede usted servir a Cristo si aún cree en la Virgen de Guadalupe. Perdóneme, es un ídolo. No puede usted adorar a Cristo si aún adora imágenes. No podemos decir amamos a Cristo y pedir su favor si aún abrazamos la botella. No podemos, si aún abrazamos la maldad. Si queremos el favor de Dios, tenemos que apartarnos del pecado, el odio, la envidia, la murmuración. ¿Ve? No se puede servir a Dios y al diablo. O eres de Dios o eres del diablo. Pero ese día, cuando el despertamiento espiritual llegó a Israel, los israelitas abandonaron sus dioses, se decidieron. Se acabó la inmoralidad, se acabó el homosexualismo, se acabó el alcoholismo, se acabó el pecado. Vamos a apartarnos de esto y vamos a volvernos a Dios.
porque no puede haber bendición si no dejamos lo que nos estorba acercarnos a Dios. Entendámoslo. Entendámoslo. Se humillaron, dice la Biblia, y se arrepintieron. Y Dios, que está siempre pendiente de bendecirnos, entienda esto. Dios, voy a usar un término mexicano, Dios está que se quema por bendecirnos. Dios está dispuesto, más que listo. Él desea, arde su alma por bendecirnos. Y aquellos, cuando se arrepintieron, la Biblia cuenta que inmediatamente Dios les dio de su presencia. Esto es instantáneo. Cuando nos arrepentimos delante de Dios genuinamente, Dios no anda con procedimientos y con procesos y con primer paso, segundo paso. No. Todo el que se humilla ante Dios, inmediatamente Dios lo toma como su hijo. Dios lo abraza inmediatamente. La sangre de Cristo inmediatamente lo limpia de todo pecado. Surte efecto la gracia. No hay que ir con fulano, no hay que ir con el pastor ni con el cura. Inmediatamente justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y se reconciliaron con Dios. Qué bonito es reconciliarse con Dios. Y aquellos decidieron servir a Jehová y lo sirvieron. Y Samuel dice: ok, esto es en serio, vénganse pues. Y llevó a todo el pueblo a un lugar llamado Mizpa. Mizpa, que significa torre alta, porque Dios habita en las alturas, en lo excelso, en lo celestial. Y ahí los llevó Samuel, y tenían ahí una preciosa asamblea, y estaba Samuel ministrando, y tenían su reunión con Dios, y ellos se arrepintieron. Y la Biblia cuenta que derramaron aguas abundantes. Derramaron aguas sobre aquel lugar como un símbolo de lágrimas abundantes. Porque entendamos esto: cuando nos arrepentimos delante de Dios, no es una cosa intelectual nada más. La gente pasa al altar, ahora repita, y la gente repite y confiese, y ya eres salvo. No, Señor, no eres salvo. ¿Y tú cuándo fuiste salvo? Pues no sé, no me acuerdo, pues no sé. ¿Cómo que no sabes? Cuando fuimos salvos lloramos abundantemente. Cuando fuimos salvos lloramos profusamente, porque no entendía nuestra alma cómo, habiendo sido tan bajos, tan pecadores, tan sucios, Dios nos regaló la gracia, la salvación, y restituyó la paz entre nosotros. Y por eso lloramos, nacemos de nuevo. Cuando un niño nace llora, nacimos de nuevo. Por eso a mí las conversiones secas como que no me convencen. Podrás pasar al altar en la iglesia donde vayas, y pasas y repites lo que el pastor dice que repitas, y sales como si nada, y dices: ya soy salvo, y sigues todavía bebiendo, sigues fumando, sigues practicando el pecado. ¿Por qué? Porque no fuiste salvo, chato. Te engañaron las húngaras. Repetiste, pero no fuiste salvo. Cuando hay un encuentro con Cristo, lloramos abundantemente, derramamos lágrimas como aquella mujer pecadora un día derramó lágrimas en la presencia de Cristo. Derramaron mucha agua abundante. Estaban arrepentidos, y la Biblia cuenta que también incluso ayunaron, se reconciliaron con Dios. Y la Biblia cuenta que ahí Samuel juzgaba al pueblo, es decir, Samuel impartía justicia, era juez de Israel. Sin embargo, había una amenaza latente. Tenían los judíos, el pueblo de Dios, un pueblo enemigo, acérrimo de ellos. Los odiaban. Me refiero a los filisteos. Los filisteos, enemigos acérrimos. Y los filisteos como que por un tiempo dejaron descansar a los judíos. Pero qué casualidad que ahora que los judíos se reconciliaban con Dios, los filisteos como perros venían a atacar. Qué curioso. Pero cuando entregas a Cristo, el diablo se enoja. Y cuando te levantas a hacer guerra a la maldad, el diablo se levanta contra ti. Y entonces, cuando Israel se reconcilia con Dios, los filisteos vienen a atacar a Israel. ¡Qué casualidad! Y ahí estaban los judíos adorando, sacrificando con adoración a Dios, porque a Dios se le sacrifica adoración. Ya no sacrificamos corderos, ni machos cabríos, ni tortolitas, ni palominos, pero ahora la iglesia sacrifica a Dios alabanza, sacrifica adoración.
Yo no creo en las iglesias que no tienen altares. Se me hace una pérdida de tiempo, se me hace inconcluso el mensaje. Con lamentos se reconciliaron con su Dios. Cuando los filisteos se dan cuenta, aprovechan y los toman desprevenidos. Estaban adorando, no tenían armas ni escudos, estaban adorando, estaban ocupados adorando a Dios, no estaban preparados para la guerra. Ya aprovechan los malvados filisteos. Así es el diablo, es un aprovechado, es un desleal, no tiene honor. Se lanzan a yugular cuando te ve en el suelo. Es un miserable, no es un caballero, es un cínico, es un desvergonzado, es un perro rabioso que anda tras tu alma como un león rugiente buscando a quien devorar. Cuando te ve débil se lanza tras de ti. A la mujer que está sola, abandonada, que el esposo la dejó, se lanza a decirle: suicídate. Al que está en la cárcel lo mismo, se va a decirle: suicídate. Cuando te ve débil intenta dar la última mordida para destruirte. Al que tiene problemas con su matrimonio se lanza a decirle: búscate otra mujer, adultera, desquítate. Eso hace Satanás. Al que le ha ido mal en los caminos de Dios, y que le ha ido mal y que sirve a Dios y que le va mal, el diablo se acerca y dice: apártate, Dios no tiene caso que le sirvas. Mira cómo te tiene, no te sana, no te ayuda. Así es el diablo. Como que piensa que te toma desprevenido. A la jovencita que esté embarazada fuera del matrimonio y que pecó, porque es un pecado severo que Dios castiga. Pero la jovencita que esté embarazada, que ya pecó, que ya ofendió a Dios y a sus padres, el diablo le grita o le ensurra otro pecado peor: abórtalo. Peor el pecado todavía. Así es Satanás. Es un mentiroso, es un homicida, es un aprovechado. Al muchacho que fue abusado de niño, que fue violado de niño, el diablo ya dice: eres una mujer en el cuerpo de un hombre, ponte tacones, tú eres una mujer, y lo engaña. Así es el diablo, es un mentiroso. Pero aquellos hombres y mujeres judíos no estaban de ociosos. No tenían ejército, es cierto. No tenían armas, es cierto. No estaban listos para pelear, pero estaban en la presencia de Dios. Estaban reconciliados con papá. Estaban delante del que todo lo puede. Y cuando estamos en Cristo, cuando pertenecemos a Cristo, un ejército podrá acampar contra mí y no nos dañará. El salmista decía: Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y el salmista concluye diciendo en este precioso Salmo 27: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. La Biblia dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aquellos judíos tuvieron miedo porque eran humanos. Al hombre que más busca a Dios va a tener miedo de repente. El profeta más grande de todos, Juan el Bautista, tuvo miedo, tuvo dudas. Y aquellos temían porque no estaban preparados, pero estaban en la presencia de Dios. Aleluya. Y en su presencia nada nos puede hacer daño. ¿Qué nos separará del amor de Cristo Jesús? Si en Él somos mucho más que vencedores. Si Él camina con nosotros como un poderoso gigante. Si Él va delante de nosotros abriendo puertas y cerrando puertas. Y aquellos que estaban ahí viendo que los ejércitos filisteos se acercaban, le dice a Samuel: Samuel, no ceses de clamar a Jehová nuestro Dios. Qué bonito es decir nuestro Dios. Y aquellos dijeron: no ceses de clamar a Jehová nuestro Dios. Dios mío, decía el salmista, Dios mío eres tú.
Jehová es mi Dios y yo soy de Él. La Biblia dice que somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Somos la niña de sus ojos. Dios nos reconcilió con Él por Cristo. Por su Espíritu Santo somos adoptados como hijos de Dios. No ceses de clamar para que nos libre de los filisteos. Y Samuel tomó un corderito y lo sacrificó al Señor y lo quemó en el holocausto y clamó a Jehová. Para entregarnos a Dios hay que sacrificar, hermanos. Hay que sacrificar. Si realmente quieres servir a Cristo con todo el corazón, tienes que dejar la minifalda. Ay, Señor, que Dios tuvo eso, se vació la iglesia. No. Si realmente quieres servir a Cristo, tienes que dejar esa novia inconversa, impía, hija del diablo, que te aleja de Dios. Pastor, anda bravo el pastor. Yo no, yo soy mensajero. Si en verdad quieres servir a Dios, tienes que sacrificar esos placeres que te produce la pornografía. Tienes que dejarlo. Tienes que sacrificarlo, esa forma de hablar tan burda, tan mala. Tenemos que sacrificar, entregar a Dios. Tenemos que dar a Dios. No podemos esperar el favor de Dios si retenemos algo que no nos pertenece y que no debe estar con nosotros. Si nuestro corazón no le pertenece a Dios, no somos salvos. Y Samuel clamó a Jehová y la Biblia dice que Jehová le escuchó. Cuando clamamos a Dios, Él responde. Si Él nos invita, clama a mí y yo te responderé. Pero ¿sabes qué? No únicamente te va a responder. Dice, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nos va a dejar boquiabiertos con lo que Él nos hace. No únicamente te responde el Señor. Mi madre, cuando éramos mi hermano y yo alcohólicos, ella pedía a Dios que nos quitara lo borracho o lo drogadicto, y le clamó a Dios. Pero Dios no únicamente nos quitó lo borracho ni lo drogadicto, no, nos llamó a predicar su palabra. Así es Dios, nos sorprende. La Biblia cuenta de un paralítico que estaba a la puerta del templo de Jerusalén, en la puerta que se llamaba La Hermosa. Un paralítico que pedía limosna, y llegan Juan y Pedro y se conformaba, le pedía: denme una limosnita por amor de Dios. Y aquellos pensan: que poco pide. ¿Qué quieres? ¿Una limosnita? Mejor algo más bueno. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Aleluya. Dios no nos da suficiente. Dios excede su bendición, su regalo. Nos abruma, nos asusta. Él no da bendición a cuentagotas. Él nos bendice hasta ahogarnos con la bendición celestial. Clama a mí, yo te responderé. Me conformo con que mi esposo deje de tomar, con que vuelva a la casa. No solo eso, mujer, qué poquito pides. Dios te va a bendecir, va a restaurar tu matrimonio, te va a bendecir enormemente. Clamaron y Dios los escuchó, porque Dios escucha. Dios escucha. Y mientras que Samuel ofrece el holocausto, llegan los pillos de los filisteos para combatir a los judíos. Y los filisteos seguramente pensaron: los vamos a masacrar, los vamos a esclavizar, los vamos a despojar. No más que Dios los deje. No más que papá te deje, diablo miserable. Cuidado cuando se meten con el pueblo de Dios. Ya habían sacado los filisteos las espadas para matar a los judíos, cuando de pronto la Biblia cuenta que Jehová tronó. O sea, hubo un gran terremoto en aquel lugar, un estruendo horrible que los asustó. No hallaban qué hacer, se asustaron y salieron corriendo. Porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que lo temen y los defiende. Déjenles explico algo rápido. Muchos ya saben. Los hermanos de Logos ya saben, y si no, bamba por no venir a la escuela dominical. El ángel de Jehová es Cristo. En el Antiguo Testamento no se llamaba Jesús porque aún no se había encarnado. Pero Cristo, el verbo de Dios, el Logos de Dios, Él es desde siempre. Mucha gente piensa que Cristo nació en Belén. No, hombre, Cristo es coeterno con el Padre. Cristo es el verbo, la palabra de Dios. Entonces Cristo desde siempre ha sido.
Solo que en el Antiguo Testamento se manifestaba como el ángel de Jehová. ¿Y por qué sabe eso? Porque el ángel de Jehová dejaba que lo adoraban y ningún ángel recibe oración. El ángel de Jehová hablaba como Dios ordenaba, dictaba. El ángel de Jehová acampa en derredor de nosotros y nos defiende. Y tembló. Y los bravos, sincheros, aprovechados filisteos, con su espada en la mano, se quedaron con las ganas de ver sangre judía. Dios los confundió y fueron derrotados los bravos enemigos de Israel. Y los israelitas, ya viendo que Jehová estaba con ellos, se lanzaron y los persiguieron, los hirieron y los hicieron huir. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y éste huirá. Dios defendió a su pueblo. Pero ¿cómo es posible si los judíos lo habían abandonado? Si quizá días antes estaban adorando a Baal, si habían sido infieles a Dios. La Biblia dice que aun cuando dejamos de ser fieles a Dios, Él continúa siendo fiel. Continúa siendo fiel. Aun cuando me aparté de Dios, Él continuaba siendo fiel. Aunque de niño conocí su palabra, su evangelio, su gracia, me aparté, y aun cuando bebía la botella de alcohol, aún ahí estaba Dios siendo fiel. Cuando estaba ahí cortando cocaína para vender, aún ahí Dios me estaba amando, siendo fiel. Porque más alto que los cielos es su misericordia. Porque Él no quiere la muerte del impío. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a arrepentirse. Es una mentira diabólica esa que se predica en algunos púlpitos, que Dios predestinó únicamente a unos al cielo y a otros al infierno. No, de ninguna manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los filisteos fueron sometidos, y la Biblia cuenta que desde ese momento jamás volvieron a atacar a Israel. Ya no volvieron, no les quedaron ganas. Y Samuel tomó una piedra y llamó a aquella piedra Ebenezer, que significa piedra de auxilio. Cristo es nuestra roca. Muchos de aquí, hermanos queridos, y estoy ya casi por terminar, muchos de aquí de ustedes han pasado por enfermedades mortales, y ustedes saben quiénes son. Muchos han pasado por tormentas horrendas en esta iglesia. Muchos de ustedes han pasado por traiciones, por dolores, por persecuciones, ataques. Otros en su lugar ya hasta se hubieran suicidado. Pero usted y yo no nos hemos apartado de Dios. Aquí estamos ante los embistes del diablo, del infierno. Nos hemos parado en esta roca y hemos proclamado victoriosos. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Muchos han vuelto atrás, pero por su misericordia podemos decir lo que Hebreos 10:39 afirmen: porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de aquellos que tienen fe para preservación del alma. No hemos retrocedido, hasta aquí nos ayudó Jehová. Estoy cumpliendo 51 años. Pastor, no parece, dígame, no parece, pastor. Parece 70. Ruquillo. 51 años. Y bendigo a la iglesia. Dios bendiga a la iglesia por la fiesta que me están haciendo. Y tengo de pronto temores del porvenir. No tengo seguro, no tengo un sueldo fijo, no tengo posesiones. Y de repente me entra un cierto temor, porque soy humano, perdónenme. Pero cuando volteo hacia atrás y entiendo que Dios me ha sustentado todo este tiempo anterior,
que aun cuando no lo conocía, Él me sustentó con la diestra de su justicia. Y si Dios en el pasado me ha sustentado, si en mi mesa nunca ha faltado comida a mis hijas y a mi esposa, entonces si en el pasado me sustentó y me ayudó, sé que lo hará en el futuro. Si Cristo no viene antes, déjalo 60, 70, 80, 90, no sé cuánto tenga cuando Cristo venga. Aunque esté viejito, diré contento, agradecido: hasta aquí me ayudó Jehová. Hasta aquí me ayudó Jehová. Hasta aquí me ayudó Jehová. Siempre que vengan batallas, en Cristo vendrán victorias. Siempre que vengan filisteos a atacarnos, si estamos en la presencia de Cristo, Cristo vendrá a defendernos. Y después de aquella batalla que el diablo lanzó para destruirnos, Dios va a convertir esa batalla, esa lucha, en victoria y en bendición. Y diremos: hasta aquí nos ayudó Jehová. El apóstol Pablo, ya para morir, dijo: me voy, Timoteo, me retiro, pero he peleado la buena batalla. Ahora me espera la corona de justicia que el juez justo va a darme. Que el negocio tronó, hasta aquí me ayudó Jehová. Que me quedé sin dinero, hasta aquí me ayudó Jehová. Y mañana diré lo mismo: hasta aquí me ayudó Jehová. Y pasado diré lo mismo: hasta aquí me ayudó Jehová. ¿Por qué tienes miedo del porvenir? ¿Por qué te afliges, alma mía? Sigue bendiciendo, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que te corona de favores. Ese es el que sacia de tu alma de bien hasta que te rejuvenezcas como las águilas. Si tronó, si cavó, si se acabó, si fracasó, si se quemó, no importa, hasta aquí me ayudó Jehová. No tengas miedo al mañana. Mañana también te va a ayudar Jehová. No tengas miedo al porvenir. Que fracasó el negocio, no importa. Yo sirvo a uno que nunca fracasa. Sirvo a uno que convierte la tragedia en bendición, el lamento en baile. Hasta aquí me ayudó Jehová. Hasta aquí me ayudó Jehová. 51 años y estoy como Caleb. Si Caleb tiene 80, 60, 40, tengo 51, me siento en 26 y medio. A tus hijos, aleluya, me está dando Dios esta palabra para ti. Aleluya. Del más chiquillo al más grande lo vas a ver sirviendo a Cristo. Y dirás: hasta aquí me ayudó Jehová. Aleluya. Ahí le va otra palabra de Dios. Tendrás las llaves de una casa que podrás decir: esta es mía. Y cuando la abras y entres en tu nueva casa, dirás: hasta aquí me ayudó Jehová. Aleluya. Pero tenemos que sacrificar. Tenemos que dejar. Tenemos que despojarnos de cosas que nos impiden reconciliarnos con Dios. Yo invito a la iglesia que venga al altar y que digamos: gracias, Señor. Hemos pasado por valle de sombra de muerte, pero hasta ahí nos ayudaste. Tu vara y tu callado nos infundieron aliento.